Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta primera sesión oficial de nuestro cuarto día, en donde hablaremos de ética, de responsabilidad, de regulación. Y bueno, pues para ello tengo a dos personajes que son grandes actores del ecosistema. Me siento muy orgulloso por tenerlos aquí, por poder inaugurar esta sesión junto con dos personas que se sientan en la mesa, que forman parte de esta comisión, que toma las decisiones. Y bueno, como siempre, por un lado, Manuel, bienvenido de vuelta acá. Siempre es un gusto tenerte. Diego, encantado de tenerte acá. Nos conocemos en San Francisco en una misión, en pro de los chips y de todo lo que tiene que ver con el gaming. Entonces, bueno, ambos conocidos. Y Ari, gracias por estar aquí en la moderación. Gracias, muy buenos días a todos y que sea una gran charla enriquecedora para los asistentes. Eh, quiero empezar por ya, la verdad es que no me gusta leer semblanzas, más bien me gustaría si nos pueden ayudar a entender quién es quién y qué papel juega en digamos que en este escenario de la IA en México, ¿no? Que son dos grandes personas. Entonces, si quieres, empezamos por ti, maestro Diego, cuéntanos un poquito quién es y qué haces. Pues muy buenos días a todas y todos, Ricardo, Arilén, Manuel, un gran gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Pues desde la Secretaría de Economía, en este nuevo rol que tengo desde hace ya casi un año, me toca ser el titular del sector de industria electrónica digital, sumado también con los temas de semiconductores. Entonces es un mandato algo amplio, pero muy interesante. Eh, Creo que, como pueden ver ahí, el background es de distintas transformaciones que me ha tocado pasar en la vida y que justo he alineado en los últimos años con el tema de las tecnologías emergentes, viendo desde Cancillería el cambio tecnológico acelerado, las resoluciones y posición de México en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, este, y después ya pasando a instrumentar directamente todos estos temas en el ecosistema mexicano, ahora en la Secretaría de Economía con el secretario Marcelo Ebrard. Entonces creo que, in a nutshell, así lo dejaría. Diego, creo que si algo me ha tocado ver cuando de lo que publicas, comentas y estás presente estás jugando un papel importante en lo que tiene que ver con esta parte de los chips, de inversión económica, del hecho de que Nvidia esté haciendo negocios en México. Han sido, digamos que desde la Secretaría de Economía han sido muy estratégicos en la forma en la que México tenga o tiene un escenario en este mundo de la IA, ¿no? Creo que en cierta parte, gracias a iniciativas como las de la Secretaría de Economía y la dirección que tú comandas, estamos viendo que cosas ocurren, ¿no? ¿Me puedes platicar un poquito de las cosas que este año están sucediendo, desde la parte de Secretaría de Economía respecto de IA en particular? Sí, claro que sí. Fíjate, creo que hay que comenzar con el hecho de que para poder incorporarnos al lado de la inteligencia artificial necesitamos infraestructura. Esta infraestructura en los últimos años ha adoptado el nombre de infraestructura digital y corresponde a lo que es la fibra óptica, que yo lo pondría que son las venas, los centros de datos que son el corazón, la data que es la sangre y finalmente lo que da todo el impulso para que eso se mueva es la energía. Entonces, utilizando esta analogía, es cómo se da esta integración para poder, a partir de la base de infraestructura digital, comenzar a tener posibilidades en el mundo de la inteligencia artificial. Creo que ese es lo que nos toca desde la Secretaría de Economía, los mensajes que hemos estado enviando con los proyectos de fibra que hay en el país, el de Centro Telecom que va a conectar Querétaro con Phoenix, por otro lado, los anuncios de centros de datos como el de la semana pasada de CloudHQ y junto con los que ya ha realizado Microsoft, Amazon, México se está convirtiendo en un hub muy interesante en el tema de procesamiento de datos, ¿no? Sin lugar a dudas, habrá temas como la energía que tenemos que resolver para poder volvernos competitivos, pero creo que ese es el escenario y esas son las señales que hemos estado enviando en los últimos meses. Muchísimas gracias, Diego. Manuel, no se puede pensar en tecnología sin pensar en ti. Eres el embajador de uno de los grandes jugadores a nivel global.
Lo has hecho increíble, tienes una trayectoria impecable, desde tus estudios hasta tu incursión dentro de este mundo de la tecnología y los negocios. Y bueno, te toca ver la parte de responsabilidad y abanderas muy bien a esta gran empresa, ¿no? Cuéntame un poquito quién es Manuel Pliego para quienes no te conozcan y un poquito qué haces en nombre de Microsoft. Ay, muchísimas gracias, Ricardo. Te saludo con mucho gusto y también a Arilén y a Diego. Un honor compartir también el espacio con Diego y a todo el auditorio que está conectado. Gracias por escucharnos. Y pues bueno, antes que nada, pues soy papá de tres hijos, hombre, hombre de familia, podemos decir, y abogado también. Entonces, en este tema de Legal Summit, pues entiendo perfectamente el tipo de diálogo, cómo converge con IA. Y bueno, pues básicamente en Microsoft mi principal responsabilidad es abogar por una inteligencia artificial responsable, así la denominamos en Microsoft, que involucra obviamente los aspectos éticos y regulatorios. Eso incluye una suerte, digamos, digo, la palabra a lo mejor puede a veces tomarse en sentido peyorativo, no lo tiene, pero como una especie de cabildeo. ¿En qué sentido? De influir positivamente en los tomadores de decisiones para buscar precisamente que esté basada en principios, en valores y que pongamos a la persona, al ser humano en el centro para que haya un desarrollo que está viendo, pero al mismo tiempo cuidemos también a las personas, que es lo más importante y es el fin de todo esto. Para eso se debe de hacer las cosas. Entonces, pues es una misión muy, muy bonita donde converge el mundo jurídico, el mundo ético, que como saben, los kelsenianos y los García Maínez que andan por acá, son círculos distintos, pero que convergen en ciertos casos, o deberían converger en principio. Y eso es un poco lo que yo estoy viendo y quién soy. Antes de comenzar, creo que algo que es interesante y a la vez como, no sé qué opinan ustedes, es ante un cambio de paradigmas tan grande, dónde pintar las líneas se vuelve complicado, ¿no? Es decir, qué está bien, qué está mal, en qué escenario, bajo qué circunstancia. Y cuando estamos ante una tecnología que no solamente toca digamos que tecnologías previas hemos visto el blockchain, ¿no? Por ejemplo, me choca el blockchain, pero blockchain estaba muy dedicado a ciertas cosas, ¿no? Tenía aplicaciones muy concretas y había hype, pero de alguna forma era como muy controlable. Esto está siendo transversal, impacta a todos, tiene un montón de aristas, por donde lo agarres espina, tiene, no solamente, por ejemplo, todo el martes fue de tema de propiedad intelectual y propiedad intelectual está vuelto, digamos que de cabeza, si hablamos acerca de réplicas y personas y todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, cómo se va a dar los próximos años pues en el desplazamiento laboral, porque evidentemente pues vivimos en un mundo capitalista donde hay que optimizar los recursos y seguramente el desplazamiento laboral se va a ir dando. O sea, hay cosas que ni siquiera estamos como tan conscientes de lo cerca que están, ¿no? Me gustaría antes de empezar como que nos dieran su sensibilidad ante la inmediatez de lo vertiginoso que está haciendo y de los impactos tan grandes que puede tener en la vida de la sociedad en el futuro cercano, y por futuro cercano me refiero máximo 2 años, ¿no? Adelante, Diego, tú eres la autoridad. No, muchas gracias. No, creo que partir de concebir esto como la exponencialidad y lo difícil que es verla a partir de nuestra condición humana. Es decir, siempre uso este ejemplo. Pensamos en un semiconductor, y para visualizarlo ahorita en donde estamos, les pediría que se refirieran al libro de biología, donde vemos una célula humana, ¿no? Así amplia, una célula de ADN. La mitad de eso son 2 nanómetros. Entonces, la forma de concebirnos en el nanoespacio, pues es muy complejo para nosotros, ¿no? Al igual que o sea, el cambio tan acelerado que vivimos todos los días, creo que plantea ese reto. Eh, Ahora bien, eso ya aplicado al caso de la inteligencia artificial, eh, pues la condición humana, y la legislación y lo que queramos hacer después tendría que tener esta, esta visión
donde tengamos que pensar en principios, porque si lo hacemos muy ajustado, tomando en cuenta, o lo hacemos muy rígido, tomando en cuenta nuestro actual sistema legislativo, pues nos vamos a quedar atrás constantemente, ¿no? Creo que es el reto de tener una perspectiva transversal de nuevas tecnologías a lo largo de todos los campos de la vida, ¿no? De todas las actividades que cada uno de nosotros tenemos, porque eso nos va a permitir tratar de atajarlo, tratar eh, de buscar cómo nosotros nos conectamos con los entornos digitales, ¿no? Y en particular la inteligencia artificial. Por ahí lo dejaría ahorita en este inicio. Perfecto. Manuel, ¿algo que quieras agregar? Sí, coincido con Diego y me gustan las analogías que pone Diego porque te explican de manera muy sencilla el tema. Tal vez nada más agregar que sí, efectivamente hay un cambio societal inminente y quien no lo quiera ver, pues es absurdo. O sea, es totalmente, todas las revoluciones industriales conllevan cambios en la sociedad, impactan. El reto es cómo podemos desde la industria, desde la academia, desde el gobierno, trabajar unidos para que podamos hacerlo más terso, que encontremos esos empleos nuevos que dice el World Economic Forum que se están creando, que ya los estamos viendo. Eh, y cómo los podemos hacer llegar a la gente para que conecten. Ahí la clave pues es la educación, la capacitación, el diálogo, darle publicidad a estos temas para que la gente esté informada, esté enterada y entonces tengamos una sociedad activa que esté orientándose en conjunto hacia este cambio y que vayamos de la mano para que nadie se quede fuera, ¿no? Lo malo del cambio societal es que haya olvidados o que haya rezagados, porque entonces la pasan mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar unidos para detectar estas oportunidades, fomentarlas y acercarlas a la gente, ¿no? Y es una labor que no es exclusiva del gobierno, aunque el gobierno tiene obviamente liderazgo, pero tenemos que ir juntos con estas llamadas triples o cuádruples hélices para que realmente el avión despegue, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues con este preámbulo arrancamos de manera formal esta sesión y bueno, adelante, Ari. Perfecto. La primera pregunta que tenemos es para el maestro Diego y nos gustaría saber, como colíder de la Agenda Nacional en materia de inteligencia artificial y ahora dentro de la Secretaría de Economía, justamente, ¿cuál es la visión del gobierno actual para la inteligencia artificial en México? Muchas gracias, Ari, por la pregunta. Creo que hay que partir de que la definición de economía digital es muy amplia y hay una gran serie de procesos que están dentro de ella y cada día se hace mucho más grande justo por esta digitalización de todos los aspectos de nuestra vida y uno de esos elementos es la inteligencia artificial. Entonces, teniendo la inteligencia artificial como un ente catalizador y acelerador de gran parte de procesos productivos, creativos, impactando todos los sectores y verticales. Para nosotros es muy importante en este momento, frente a la revisión del TEMEC, tener una visión que vaya en el marco de entendernos en Norteamérica. Creo que ese es como el primer paso más importante, ¿no? Ya teniendo este marco definido, eh, hay dos visiones en el mundo en cuanto a aspectos regulatorios y seguramente Manuel podrá comentar más adelante de ello. Pues el estadounidense, el europeo, donde ha habido una colisión de visiones y donde uno es mucho más restrictivo que el otro. Y nosotros en este momento de revisión del tratado, pues creo que tenemos la oportunidad de observar el desenvolvimiento y posterior a la revisión ya poder sentarnos en tener una, un posible diálogo de un marco normativo que vaya alineado en tomando lo bueno de los dos casos y adaptándolo a las condiciones, ¿no? Creo que han habido intentos legislativos, donde queremos regular todo y no necesariamente. Sabemos que hay cuestiones, críticas que se dan con deepfakes generados por inteligencia artificial o algún otro tipo de uso de esta tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra visión es esa, es a partir de Norteamérica,
posterior a la revisión podemos tener una conversación mucho más sobre IA. Eso sí, tenemos que sentar las bases, como decía al inicio, para poder incorporarnos plenamente a la economía digital, donde la inteligencia artificial es una parte y tenemos que buscar detonar mayores procesos productivos y, como bien decían, seguro en la de propiedad intelectual y videojuegos, es fundamental entrar en esta nueva parte de la economía sobre bienes intangibles, sobre creación de valor online, que es algo que no tenemos en nuestro marco jurídico, que es muy difícil tratar de trasladarlo. Entonces, creo que por ahí trataré de atajar esta pregunta. Ale. Gracias. Por Digo, ahí va. ¿cómo, cómo percibes o cómo consigues el ambiente en este momento? Porque la negociación del TEMEC creo que es una de las más amplias de las que han habido en la historia. Es decir, está muy cargada por muchos temas. Y en este sentido, Estados Unidos trae una agenda en desarrollo de tecnología, como bastante más libre de lo que ha sido Europa u otros lugares, sobre todo en una competencia directa contra China. Y también parecería que si leemos entre líneas, pues México ha hasta cierto punto, se ha alineado un poco más con Estados Unidos y creo que parte de esto son los aranceles que está poniéndole a China en específico. ¿Cómo deberíamos empezar a preparar la negociación para que no sea, eh, digamos que un proceso tan complejo como lo fue la última negociación? Creo que el entorno digital ha dado buenas señales y me voy a referir a la semana pasada, donde por primera vez en el foro de semiconductores desde el 20 de enero tuvimos una señal de la administración Trump en cuanto a cómo se va a ubicar México en, eh, en la parte de industria crítica que representan estos elementos, ¿no? Los semiconductores. Dice México, parte importante con una integración binacional de nuestra industria, de la industria electrónica, y después tuvimos el anuncio de CloudHQ que retomó el embajador de Estados Unidos de socios confiables. Entonces, el objetivo es, como yo lo ves, estamos moviendo estos sectores digitales en un carril distinto a cómo está la conversación durante esos mismos días. Se impusieron aranceles bueno, se dio el anuncio de posibles aranceles a transportes pesados, dispositivos médicos y demás. Y creo que en el marco de todo eso, comenzar a tener una convergencia en posiciones compartidas en esta serie de industrias del presente y del futuro, creo que es muy positivo. Y sobre todo, manda las señales adecuadas este, para que se complemente esa integración en la cadena de suministro, y no solo cadena de suministro de integración, sino, o manufacturera, sino de mentefactura, de alto valor agregado. Entonces, el supply chain que puede ser de ciberseguridad, desarrollo de software, arte en los videojuegos, eso la idea es que transite en un carril distinto y al igual la inteligencia artificial, ¿no? Que como sabemos es una de las agendas que trae la administración de los Estados Unidos, este, y por parte nuestra también es muy relevante, lo señaló la presidenta durante el anuncio, que los centros de datos son eh, necesarios para el desarrollo nacional porque van a permitir incorporarnos plenamente a la inteligencia artificial. Entonces, son una serie de señales que veía yo positivas en ese gran marco de revisión, donde podemos tener algunos destellos, ¿no? Falta que todo se confirme más adelante, pero esa es la idea, tratar de despresurizar en ese sentido. Muchas gracias, Diego. Adelante, Ari. Perfecto. Y esto desde la perspectiva del sector público, ahora me gustaría conocer un poco más desde la parte de la iniciativa privada, los corporativos. Esa pregunta va para Manuel y nos gustaría saber desde la perspectiva de inteligencia artificial y la responsabilidad que conlleva dentro de Microsoft, ¿cuáles son los principios éticos que consideran fundamentales para la regulación de esta inteligencia artificial en México? Gracias por la pregunta. Primero, bueno, hacer eco de lo que acaba de comentar Diego y reconocer la gran labor que está haciendo la Secretaría de Economía en todos los esfuerzos para la revisión del TEMEC y la iniciativa privada está presente. Tenemos el cuarto de junto, que es una creación
mexicana, que no la tienen otros países y hay una gran tradición negociadora de nuestro país. Entonces también la IP está presente apoyando al gobierno mexicano en este esfuerzo, que es súper importante para la inteligencia artificial porque eventualmente puede incluirse algo la revisión del TEMEC si se abre el capítulo 19 o se agrega algo que puede ser muy benéfico para tener una región con puntos de encuentro, con lenguaje común, con principios que sean también comunes a los tres países. Y regresando a la pregunta del tema de principios o principios éticos, son muy importantes porque pueden ser parte de una autorregulación. Y aquí hay que hablar de la autorregulación como una base, como un sustento, y la regulación ya como algo quirúrgico que únicamente vaya a los puntos clave donde debe de haber ya, digamos, derecho legislado vigente positivo, ¿no? Cuando la autorregulación, como ustedes saben perfectamente en el auditorio, pues es únicamente un esfuerzo que es soft law, que no, de alguna manera no es necesariamente legislado, y eso le da flexibilidad, y eso permite que el conocimiento técnico de quien se autorregula cubra los principales aspectos, facilitando al regulador, ergo autoridad, el únicamente supervisar ciertas condiciones para que se protejan los valores fundamentales, para que se busque la innovación, para que se busque una libre competencia, pero en ese sentido es muy importante apuntalar la inteligencia artificial en valores, en principios éticos de los cuales, insisto, se forma esta autorregulación. Y por mencionar algunos ejemplos de principios y cómo aplican de manera práctica, porque no son cuestiones etéreas que nada más se quedan ahí, digamos, en el mundo de las ideas, sino que tienen una realidad diaria de aplicación. Podemos hablar, por ejemplo, de equidad. ¿Por qué la equidad? Porque hay que evitar los sesgos y por eso hay que actuar deliberadamente en ello y limpiar datos y buscar identificar los sesgos para no perpetrarlos, para no repetirlos, para no replicarlos, ¿no? Y esto se hace con trabajo de equipos no solamente técnicos, sino también humanistas, constantemente en tándem para que los resultados sean positivos, ¿no? Insisto, después puede venir regulación que supervise, que pida información, que revise, pero la base está en cómo se hacen las cosas de entrada, ¿no? Y cuáles los principios en los que se rige una empresa. Y un par de principios más que podemos mencionar, pues hablemos tal vez de inclusión. En el mundo hay 8.000 millones de personas según los últimos censos mundiales. Es una cantidad enorme de gente, pero imagínense que de esa enorme cantidad, 1.000 millones tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, por diseño, como base de raíz, se debe tomar en cuenta esto para que este grupo tan relevante se integre y no se quede atrás, ¿no? Y finalmente, pues el tema de transparencia que está conectado con la explicabilidad, que no son lo mismo, pero en la medida que los sistemas sean transparentes, que haya diálogo, que haya comunicación y que la gente sepa cómo funcionan y en qué le afectan y cómo se toman las decisiones, esto obviamente cuidando los aspectos de propiedad intelectual sin renunciar a ellos, pero que las personas tengan derecho a saber cómo se toman las decisiones, por ejemplo, en el caso de pedir un crédito, de un tema de una adopción, de un tema que tiene que ver con una sentencia judicial. Si participan sistemas de inteligencia artificial, las personas tienen derecho a saber qué criterios se están tomando en cuenta, por qué los resultados, y no únicamente recibir un resultado que no le diga nada y que simplemente sea, por ejemplo, una descalificación sin ningún sustento, ¿no? Entonces tiene que haber, en la utilización de estos sistemas, tiene que haber, darle su lugar a las personas para que sepan cómo se llegan a esas conclusiones. Manuel, y bueno, eso también para Diego. Me encantó lo que dijeron respecto de cómo los principios, las bases tienen que estar bien sólidas porque la rapidez o lo vertiginoso que ha sido el desarrollo hace que, y nos ha puesto enfrente a Europa como ejemplo, que lo había hecho excelentemente bien y hoy parece que a lo mejor la experiencia global nos dice que se adelantaron a su momento y están haciendo que sus leyes o sus reglamentos maduren de forma no tan buena, es decir, se están echando para atrás en muchas cuestiones e incluso los están dejando fuera de la carrera, los están haciendo que siempre que se despliega algo, pues llega tarde, cortado, o sea, sobreregularon
para mi punto de vista, y es un punto de vista personal, ¿qué lecciones nos deja de pronto esta posibilidad de decir, oye, todo lo que podemos regular hoy se va a caducar muy rápido? Y son esfuerzos muy importantes por llegar a un consenso que podría tener una fecha de caducidad mucho más cercana a la que me gustaría. ¿Cuáles creen que serían, o desde tu punto de vista, Manuel, cuál crees que deberían ser la guía o nuestro North Star en el sentido de poder regular con visión de futuro y con también que con efectos presentes que nos permitan convivir con la tecnología, y no quedarnos con leyes caducas en un par de años, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien, Ricardo. Tenemos aquí una lección, pues hay que aprender de esta lección que nos da Europa. Mi opinión muy personal, yo creo que ellos están queriendo hacer las cosas bien y en muchos sentidos lo están haciendo bien. Pero ¿cuáles son aquellos aspectos que podemos, y ellos mismos están aprendiendo también como lecciones que no son tan positivas? Entonces, ese balance entre cuidar los derechos fundamentales y la innovación tiene que revisarse para que no se descuide lo segundo en aras de lo primero y viceversa, ¿no? O sea, las dos cosas tienen que ser importantes para el regulador. Y yo, gracias a un colega, Andrés Rengifo, eh, pude consultar hace poco un paper de un think tank que se llama TUM, TUM, de un consorcio de Hemispheres, y ellos hablan de pues, este efecto Bruselas en Europa y cómo en un momento dado primero empezó a influir fuertemente en otros países y ahora es como un efecto contrario, precisamente como dice Ricardo, de ver cuáles son aquellos aspectos que debes de cuidar para no perder competitividad. Entonces, me parece, insisto, opinión muy personal aquí, que el caso de México es ideal porque nosotros podemos tomar ahorita lo mejor de los dos mundos, literalmente hablando los dos mundos, Europa y América, y podemos voltear a ver de Europa qué aspectos están funcionando bien en cuanto a protección de derechos fundamentales, que hay cosas muy importantes que rescatar y que traer acá, y también podemos aprender de un punto de vista de Washington que está mucho más enfocado en deregular o una poca regulación y la innovación, ¿no? Entonces, ahí podemos posicionar a México. La verdad, yo creo que puede salir la regulación de México como un referente, tomando lo mejor de ambos. Ahí yo creo que está el reto. Obviamente no digo que sea fácil. Se requieren muchos consensos, se requiere estudio, diálogo, se requieren muchos temas, pero me parece que ahí, hablando de manera muy optimista, creo que lo que salga de México me parece que va a ser positivo y bueno, y obviamente desde la iniciativa privada, en lo que podemos ayudar, estamos presentes también para colaborar y cooperar con el gobierno, que es quien tiene el liderazgo en este tema 100%, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Y justamente quiero aprovechar esta misma pregunta para ti, Diego, sobre todo porque pues, sabemos que había una agenda nacional de IA en 2021 y 2021 no se ve para nada como No, ya. 2025, ¿no? O sea, eh, esto ha superado, creo que cualquier persona, incluso con el destello de lo que fue 2022, 2023, jamás nos imaginamos el entorno que estamos viendo en este momento. O sea, ha sido, no sé, la velocidad con la que se dan las cosas, entre toda esta competitividad de los mayores entornos económicos del mundo, con todos en una competencia férrea por no quedarse atrás. Sale un LLM cada 2 meses o cada mes y, o sea, es una carrera súper vertiginosa. De pronto, Google saca un modelo y luego OpenAI saca un modelo y luego, o sea, está impresionante. O sea, nunca había visto algo tan vertiginoso como lo estamos viendo hoy. ¿Qué hacemos con estos planes, estas agendas que como comentaba con Manuel, se caducan tan pronto? ¿Cómo le hacemos para llevar este ritmo, y no perder la oportunidad? Porque como México tenemos una gran oportunidad de subirnos a esta ola de no solamente ser consumidores, sino que también tener un papel un poquito más importante que otras tecnologías en el pasado. ¿Cómo le hacemos para seguir el ritmo de esto? Completamente de acuerdo, Ricardo. Creo que
lo que planteamos en ese entonces, que fue finales de 2019, principios de 2020, antes de pandemia, pues quedó rebasado por la propia realidad. Lo que vivimos en los años de la pandemia fue un aceleramiento impresionante de nuestra vida digital, ¿no? Creo que los procesos de digitalización crecieron a un ritmo exorbitante, y eso mismo pues lleva a este replanteamiento de la inteligencia artificial. Si no mal recuerdo, creo que esa agenda no incluía la IA generativa o la ponía un poco más adelante en el horizonte. Entonces, eh, es importante contar con marcos de referencia, pero esta conversación debe de ser permanente entre los múltiples actores, como decía Manuel, en la triple, cuádruple hélice. El diálogo debe ser permanente y constante, derivado de la exponencialidad que tienen estas tecnologías. Entonces, yo diría que lo que se plantee debe ser un documento vivo, quizá, digo, viéndonos muy formales, revisiones cada trimestre, ¿no? Este, pero sí, creo que eso nos hace replantearnos cómo debemos de hacer eh, este acercamiento a cómo vamos a tratar con estas tecnologías. Yo insisto y trato de responder la pregunta anterior, que debe ser con base en principios. Los principios éticos son ese fundamento que no podemos obviar en aras de la eficiencia, siempre deben estar antes de la eficiencia. Esa es una posición personal. Debemos de pensar en estos temas de tecnología en términos de que está diseñada para que lo usemos personas, así como, o sea, como nosotros, y no simplemente procesos más rápidos. Entonces, es esa la dualidad en donde nos encontramos y en donde siempre tendremos ese rol como humanidad de sí, qué tanta eficiencia y qué tanto está la persona, y eso se traslada en estas discusiones que tenemos en materia regulatoria, ¿no? Y yo coincido con Manuel, creo que México está en una posición muy importante de tener un diálogo abierto, con todos los actores para tener un planteamiento, un marco normativo que entienda este, este contexto, y sobre todo, agarre lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría. Una agenda va a quedar rebasada muy rápido, pero al final del día, si está basada en principios, esos van a ser nuestra estrella guía, ¿no? Para el futuro. Diego, ¿cómo le hacemos para, para asegurarnos de que los verdaderos expertos, la gente que realmente entiende la tecnología, la gente que no solamente quiere el spotlight del momento porque es un trending topic y todo el mundo quiere colgarse la medallita de que fue él quien hizo algo, ¿no? Y eso es muy preocupante porque pues vemos decenas y decenas de propuestas legislativas sin pie ni cabeza y con una sincera falta de entendimiento completo de lo que es la tecnología, y eso puede llegar a ser completamente desastroso para nuestro desarrollo como país y como sociedad por las limitantes que pueda llegar a traer. ¿Cómo nos aseguramos de que la gente que verdaderamente entiende las capacidades, las complejidades, los retos éticos que esta tecnología tiene, sea la que realmente toma la decisión y no alguien que hace como que le entiende y que quiere spotlight para brillar por unos 5 minutos, sean la persona correcta en esta toma de decisión? Yo ahí diría que esa siempre es la tensión que existe en la materia de la política pública, que forma parte de la condición humana, y que tendremos que buscar navegar, y lo único que nos permite llegar a buen puerto desde mi perspectiva individual es un diálogo amplio, una convocatoria abierta con la quinto, triple, cuádruple, quíntuple hélice, donde estén organizaciones, academia, gobierno, sector industrial. Entonces, sin eso, no podríamos avanzar, porque estas tecnologías se entienden que ninguno de nosotros, ninguno de los actores individuales va a poder con ellas, va a poder transitar
cualquier avance, ¿no? Entonces, sí necesitamos al final del día, esa colaboración, esa cooperación entre todos los actores del ecosistema, ¿no? Yo te buscaré responderlo así, Ricardo. Gracias. Adelante, Ari. Esta pregunta va para Manuel. Nos gustaría saber cómo puede la regulación mexicana garantizar la transparencia algorítmica sin comprometer justamente la propiedad intelectual dentro de las empresas. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Gracias. Bueno, el marco jurídico mexicano, que está basado en principios universales, universalmente aceptados a nivel mundial, protege las ideas y protege también a los consumidores. Entonces, la transparencia es muy importante en el sentido que se expliquen las cosas, los resultados, que haya comunicación, digamos, entre desarrolladores, quienes despliegan y quienes utilizan. Transparencia y explicabilidad no necesariamente es lo mismo, pero ambas buscan proteger a las personas. Sin embargo, tiene que haber un balance de valores y tenemos que ponderar porque también tenemos que proteger a las ideas. No podemos destruirlas. Las ideas valen, si no rompemos con el progreso de la humanidad, con los incentivos que también, pues, también son económicos. Entonces tiene que haber este balance. Yo creo que el TEMEC en el capítulo 19 bien, protege la entrega de código fuente y protege también el condicionamiento de dar información de los algoritmos de manera pública, sino que tienen una protección como, pues, como un secreto industrial. Y yo creo que ahí está ese balance, ¿no? Entonces, tiene que haber la máxima transparencia, la máxima explicabilidad, sin que ello conlleve la destrucción del valor que las ideas también tienen. Por ahí yo dejaría mi respuesta. Gracias, Manuel. Diego, sé que te estás a punto de irte, así que quiero aprovecharte para hacerte esta última pregunta. En 3 años, ¿qué indicadores demostrarán si las políticas de IA en México fueron exitosas o fallaron? Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta, Ricardo. Creo que en primer lugar tenemos que pensar en el uso de conectividad, internet y desarrollo de habilidades digitales. Creo que en esas, como con esos tres indicadores, arrancaría de si logramos que haya una mayor inclusión y cómo usamos el internet, sería una, porque hasta ahorita gran parte del uso de internet es para el ocio, ¿no? No tanto para capacidades productivas. Creo que si aumentamos un poco más el uso de Internet para cuestiones de carácter productivo, será un indicador de éxito y si ahí le ponemos inteligencia artificial, ahí podremos ir viendo. Dos, el que las personas sepamos, y me incluyo todos, cómo hacer los prompts o los comandos que le vamos a dar a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso implica también saber revisar la información. En esta era de la nueva propiedad intelectual, yo creo que de gran valor va a ser cómo estructuramos el prompt, de qué le pedimos a la inteligencia artificial y también poder tener el criterio de saber qué información, si es correcta, hace sentido, esa revisión. Creo que eso es otro de los elementos, el saber cómo usarlo. Creo que eso es uno de los retos que lo enfrentamos en el tema de pymes desde la Secretaría de Economía y desde el contexto social como es tan vertiginoso el cambio, apenas alcanzamos a decir, yo le pregunto esto a ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, o a cualquier sistema de inteligencia artificial. Entonces, creo que pondría esos tres indicadores y ya con base en ello ver cómo avanzamos, ¿no? Muchas gracias, Diego. Sé que te tienes que ir. Te agradecemos mucho el esfuerzo de estar aquí y bueno, pues nos quedamos con Manuel. Muchas gracias, Diego, por estar con No, nosotros. Gracias, un gran Diego. placer. Que estén muy bien. Manuel, Gracias, Diego. abrazo. Buen viaje, Ricardo, bien, Diego. a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, Manuel, este punto ya lo habíamos tocado previamente antes, pero nos gustaría saber, de acuerdo, el AI Act de la Unión Europea se ve muy prescriptivo, mientras que en Estados Unidos tiene un enfoque mucho más basado en principios. Nos gustaría saber qué modelo regulatorio sería más apropiado para México desde tu perspectiva.
Sí, gracias. Pues yo creo que estamos en la oportunidad de tener una combinación, ya lo decíamos Diego y yo, un poco lo mejor de los dos mundos, porque sí, Europa tiene muy buenos puntos en el AI Act. Por ejemplo, prohíbe la videovigilancia masiva con biométricos de la población que coarte libertades democráticas, ¿no? Eso es algo que hay que cuidar muchísimo en todos los países del mundo, ¿no? En Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance en la Cumbre de París, pues hablaba de no sobreregular, ¿no? También tiene razón, o sea, también es correcto, ¿no? La sobreregulación también afecta la innovación y puede entorpecer y puede poner cargas que, pues, afectan al desarrollo económico, que afectan a las pymes, que es la base de nuestra economía. Según el INEGI, entiendo, no sé si es el 98% de nuestras unidades económicas son MIPYMES. Entonces, sí tenemos que pensar en desarrollo, en no sobreregular, pero también al mismo tiempo proteger valores fundamentales es importantísimo. Todas las tecnologías impactan fuerte en las personas, todas las tecnologías poderosas como es la IA y otras, y entonces tenemos que ver qué aspectos cuidar, ¿no? Tal vez Europa, no sé, se les fue un poco la mano con tema de multas o de cargas administrativas. Eso puede ser algo importante, pero yo creo que es mejorable. Yo no creo que vayan por mal camino. Yo creo que están aprendiendo de sus lecciones, están haciendo un buen esfuerzo. Y en el caso de México, pues podemos aprender de lo que ya hicieron y de lo que siguen haciendo. Tanto Europa como Estados Unidos creo que son los dos modelos que tenemos que voltear a ver, ¿no? Manuel, no nos gustaría tomar más de tu valioso tiempo. Sé que es un esfuerzo impresionante el que estás haciendo con nosotros. Más bien te pediría si hay algo más que consideres relevante en esta conversación que a lo mejor no hayamos tocado o algo que para ti sea prioritario en estos momentos que son, parecería que es exagerado decir que son determinantes, pero la realidad es que pues se está construyendo un marco normativo que nos puede eh, dar facilitadores, este, si están construidos de forma tal que promuevan la industria, que promuevan el hecho de que podamos tener un papel, aunque sea mínimo, pero que sea más que si estuviéramos con una posición muy restrictiva que de pronto nos saque de la jugada, ¿no? Creo que al final del día cuando alguien decide invertir en un país o en un desarrollo, las reglas importan mucho, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor algunos piensos finales para poder cerrar esta conversación, ¿qué te preocupa más? Pues yo creo que, así como lluvia de ideas, algunas cosas que me vienen a la mente, pues que se está revalorizando la ética, sobre todo desde el advenimiento de la IA generativa. Se empezó a hablar mucho de ética. Yo sé que parece como un buzzword que todo el mundo está repitiendo, pero eso es bueno. Qué bueno que hablemos de ética y qué bueno que la implementemos y la hagamos una realidad viva en nuestras organizaciones en tema de IA y en otros temas. Es importantísimo para que la sociedad avance de manera positiva. El tema regulatorio, no regular por regular, no aferrarnos a la regulación como una solución, sino más bien que sí hay que regular y regular bien, ¿no? La regulación debe de ser, como decía al principio, quirúrgica y debemos de buscar ciertos aspectos donde sí debe entrar, pero también tenemos que utilizar la autorregulación como una buena base que nos puede ayudar muchísimo y que incluso le ayuda al regulador y le facilita la vida, ¿no? Yo en vidas pasadas estuve en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y entiendo ese tema. Entonces creo que sí es importante también dar cabida a ese tipo de esquemas. Y bueno, y aprender lo mejor, como decíamos, creo que es una de las conclusiones de este panel, tomar lo mejor de los dos mundos que estamos viendo ahorita, al menos en el mundo occidental, para que México tenga un buen marco jurídico orientado al progreso y a la protección de los valores fundamentales. Eso es importantísimo, ¿no? Y como última reflexión, tal vez, que creo que es otro tema importantísimo, pues es la capacitación. Y así como hablamos de autorregulación, también la autocapacitación, ¿no? No esperar a que todos nos lo den, sino que nosotros tengamos, en la medida de nuestras posibilidades, la curiosidad, el interés, porque son temas súper sofisticados, que avanzan muy rápido, que todo cambia y que seguir el paso es complicado. Yo puedo decir que estoy en estos temas y todos los días hay que estar actualizándose porque va muy rápido. Entonces, para el campo jurídico,
esa evolución tan acelerada donde el derecho se queda atrás, creo que debe de ser una de las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta los abogados, las abogadas, para que pues esa actualización constante nos tenga en el estado del arte como país, ¿no? También nosotros somos, o sea, el Estado, uno de los elementos más importantes es la población, ¿no? Es uno de de la definición de Estado es, población es un elemento clave y lo que la población haga o no haga determina el futuro de todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí apostarle a la educación, a la capacitación, a la autocapacitación también, se me hace un elemento importantísimo. Manuel, un honor tenerte nuevamente por acá. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. No, encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan excelente día Bien, y Manuel. gracias a la audiencia. Gracias, Ari. Excelente día a todos.